Arrancamos. Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir. Creo que es el grupo que con mayor ratio, compromiso y aparecer. Muchos de los que dijeron que iban a venir en los pasados no vinieron. Siempre teníamos alguno. Ahora creo que no tenemos a nadie, ¿no? Que se haya bajado. Estamos todos. Háblenme porque si no estamos en el horno. Gabrius, ¿Eh? el Gabo Gabriel Ah, el bajó. Gabo, ¿verdad? Pero medio que ya dijo, ¿no? Que estaba, veremos a ver si entraba o no. No, se le complicó ahí con unos temas familiares y no pudo, pero Sí, tenía ganas de entrar. Y te quiere, bueno. pero no meterle horas a conocimiento y después entrar. Ah, bueno. Cada uno después le vamos entrando. Bueno, arranquemos entonces. ¿Cómo le fue con esto de... ¿Llegaron a mirar algo de la parte esta de la guía offline? ¿Tiene alguna pregunta? Casi Que todo. ¿Casi todo pregunta o casi todo leyeron? Casi todo entendido, la mayoría entendido. Y preguntas sí alguna, pero no sé, cuando arranque ahí lo voy diciendo. Dale, dale. Está, bien de bien. ¿Qué es JavaScript? Ah, no, mentira, yo vine a aportar, me callo. ¿Qué es una PC? Ahí va. Nos hacía falta nos hacía falta el chistoso y trajimos el Gabe. Qué lástima que no está el Fabri que, que él quería entrar. Bueno, está, ya era. Vamos a dejar esto acá. Bueno, la idea de hoy era... voy a tener el cronograma acá a mano. La idea de hoy era, bueno, repasar un poquito el tema de las guías. Si alguien tenía alguna pregunta en particular, responderla. Y bueno, pero si nadie tiene ninguna pregunta particular, pasamos con lo de programación funcional. Bueno, entonces yo sí tengo pregunta. Dale. Yo creo que yo me quedé en el inicio realmente, en la descomprimir el sí, tratando de ver tu video y, y las tres personas que habían en la parte de atrás de tu video. ¿Qué De persona? este primero, ¿De cuál? A ver. cualquier persona. De este primero, Este primero de Vagrant. correcto. Está. Bueno, explico Vagrant un poquito entonces. Para... ¿Alguno llegó a levantar la máquina virtual? Yo sé que Paloma tiene, porque Paloma ya está laburando conmigo. Entonces ya sé que estamos ahí. Pero el resto, Vagrant, ¿ha llegado a levantar algo o quedamos todos Yo, medio... yo me enteré, pero dale, sin drama. Está, Martín, 10 puntos. ¿El resto cómo está? ¿Pudieron ahí con el Vagrant o después precisan? Capaz que después hacemos una sesioncita ahí de costado para hacerlo de Vagrant. A mí la única duda de los es que hay que configurar algo de Next. O ya estaba No, configurado como por ahora no. Creo que no viene configurado, pero para esto que estamos haciendo acá, o sea, está. Por ahora no lo vamos a necesitar. ¿Tá? Y entonces vos, JP, que no llegaste acá, pero entendiste más o menos el concepto de... O Sí, sea, sí, entiendo el concepto, claro. Me ah, quedé fue en la configuración y levantar todo. ok. Pero sí. Está, bueno, a ver, en realidad medio que hasta pasado mañana, o si quieren hacer alguna cosa conmigo de TD, la idea es que yo voy a estar mostrándoles, tipo, nada, todo lo que vayamos a hacer de código. Yo voy a estar compartiendo la pantalla y mostrándoles, así que no... Digo, está bueno para tener como para probar junto conmigo, decir, vos, está, mira, estoy probando esto y anda, no anda. Pero está, no es como requerimiento ahora mismo. Ahora mismo las reuniones son medio que para ir conversando los temas y después por afuera, si se sientan a picar código, ahí podemos ver un poco más en detalle las cosas. ¿Está? Si te quedó claro igual el tema, digamos, los conceptos básicos ahí de Vagrant, ¿está? Eh, pero bueno, es una herramienta nomás, no creo que vayamos a ver, no tiene mucho que ver con los temas en general, digamos, ¿está? Bueno, yo arranco a mirar acá estas diapositivas y ustedes frenenme con cualquier pregunta que tengan. La idea es hacerlo tipo una conversación, que sea un ida y vuelta y tipo
después también, eh, nada, dejarlo como para después largo si quieren eh, indagar más en el tema, también podemos hacerlo ahí por el Discord. ¿Tá? Bueno, ¿qué hago con esto? Si hago así, ¿puedo volver acá? Sí. Ok. Está. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es este tema de la programación funcional. Y ya ven que los contenidos están medio que en español, en inglés. Ahí, si de vuelta, si hay algo que no se entienda, hacemos un ida de vuelta. Voy a poner la sillita acá. Bueno, entonces, ¿qué es la programación funcional? Dice, es un paradigma de programación en el cual los programas se construyen a partir de funciones simples y funciones compuestas. O sea, funciones compuestas son funciones hechas de otras funciones. Nada, bueno, medio que estudiando, ¿no? O sea, cuando uno estudia la programación en un curso o en la facultad o de cualquier manera, en general lo que se enseña es el otro paradigma de programación, que es la programación orientada a objetos, ¿no? Que es un paradigma de programación diferente. O sea, bueno, un paradigma, que es un paradigma, ¿no? Acá está muy conveniente la definición. Un paradigma es un set de conceptos, ¿no? Un conjunto de conceptos o patrones que incluyen teorías, métodos, postulados, estándares, ¿tá? Que constituyen contribuciones legítimas a un campo, ¿no? Entonces, cuando decimos que es un paradigma, estamos hablando de tipo, como un juego de conceptos que entre ellos tiene sentido. Cuando estamos en el paradigma de programación orientada a objetos, por ejemplo, el concepto de una clase o de un objeto tiene sentido porque es un concepto que está dentro del paradigma, ¿no? Ahora, dentro de programación funcional no existe tal cosa como una clase o, bueno, objetos sí, en cierta manera, pero es un paradigma distinto, es un paradigma que propone otro tipo de... Denme un segundito que voy a mutear esto. Así no me atomiza. Está. Entonces, de vuelta, volviendo para atrás, ¿qué es programación funcional? Bueno, es un tipo distinto de programación, es un paradigma de programación diferente. ¿Qué es lo que propone este paradigma? Opuesto al paradigma orientado a objetos, que el paradigma orientado a objetos dice que los programas se arman de objetos, ¿no? Que interactúan entre ellos. El paradigma funcional dice que los programas se construyen a partir de funciones. ¿Tá? Y no sé si tengo algo acá sobre qué son las funciones, pero bueno, creo que todos más o menos tenemos una idea, ¿no? Si hemos programado algo en JavaScript, sabemos, las funciones son pequeños algoritmos que tienen una entrada, una salida y en el medio tienen algún cálculo o algo, ¿no? O sea, la programación funcional dice, bueno, vas a armar todo el programa en base a esas entradas y salidas. ¿Tá? A ver qué dice acá abajo. Pertenece al grupo de los paradigmas de programación declarativa. En este estilo de programación creamos abstracciones para representar... esto va a tener un poco más de sentido más adelante. Pero en este estilo de programación creamos abstracciones para representar el qué del problema y delegamos el cómo a las funciones del nivel más bajo de abstracción. O sea, cuando estamos... Una característica de programación funcional es que los programas terminan siendo llamados a funciones que hacen cosas, ¿no? A diferencia de... Ahora vamos a ver en el siguiente. De los programas orientados a objetos que son una mezcla del qué y el cómo. Que ahora les digo, lo vamos a ver acá. Y la verdad es que acá siempre paro a hacer una pausa porque medio que buscando información sobre programación funcional para armar la diapositiva esta, encontré que en realidad en internet no hay una buena definición de programación declarativa. O sea, acá puse, muchas fuentes definen la programación declarativa como todo aquel estilo que no es imperativo, ¿no? Entonces, si queremos estudiar la programación declarativa, en realidad tendríamos que estudiar la imperativa, ¿tá? Que es la normal, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo de las dos. Y como decir, bueno, la declarativa es medio que lo contrario, o todo lo que no es imperativo. ¿Tá? El estilo de programación imperativo es lo que llamaríamos el estilo de programación normal, donde escribimos sentencias que modifican el estado del programa. En programación funcional, el estado del programa no existe. ¿Tá? Y vamos a ver el ejemplo acá. Tendré que tener más información, pero ahora cuando veamos el ejemplo va a quedar más claro. ¿Tá? Este ejemplo de acá arriba es un ejemplo de programación imperativa y este de acá abajo es funcional y declarativa, ¿no? El de imperativa, si ustedes ven, cuando nosotros trabajamos con programación imperativa, nosotros arrancamos del estado del programa, pensamos en el estado del programa, digamos,
y lo que va a hacer el código es ir modificando el estado del programa. Y cada vez que si nosotros quisiéramos ejecutar este código con la cabeza, digamos, tendríamos que, como ir viendo cada for, por ejemplo, cada iteración del for, qué modificación hace al estado del programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, la variable i es 0, genial. Entonces va a agarrar el array src, va a ir al 0 y va a decir, bueno, si el name es igual al name que tengo en alguna variable que no está acá, bueno, voy a agarrar el handle y que es el src0 y bueno, y si el handle existe lo voy a pushear al array de resultados. Entonces tenemos que tener todas esas variables en la cabeza mientras tratamos de entender lo que hace el código. Esta es la función imperativa. Imperativa es cuando estamos pensando en el estado y en cómo va transformando el estado, cómo el código va transformando el estado a medida que se ejecuta. Opuesto a este de acá abajo, que es declarativo. Declarativo era, bueno, y ahora tiene sentido lo que decía al principio, que no sé por qué está tan desordenado en el slide, porque esto al principio no tiene ni lo más mínimo sentido. Pertenece al grupo de los paradigmas de declaración de programación declarativa. En este estilo programamos las abstracciones, representamos el qué del problema y dejamos el cómo para la implementación de la función. Si nos fijamos acá, si leemos este pedacito de código naturalmente, digamos, como si fuera lenguaje natural, lo que vemos es, bueno, hay un resultado, lo vamos a filtrar, lo vamos a mapear y después lo vamos a filtrar de vuelta, ¿no? Entonces acá podemos ver el qué es lo que está pasando. Tenemos el array, los vamos a filtrar, después lo mapeamos, y adentro de la función tenemos el cómo, digamos, ¿no? Más adentro, un nivel más adentro, que es la función que se ejecuta dentro de la función, tenemos el cómo, ¿no? Vamos a filtrar los que tengan el nombre igual a una variable nombre que hay por ahí. Después vamos a mapearlo y vamos a devolver el handle y después vamos a devolver los que tengan el handle. Entonces si ven, la diferencia está en cómo uno razona el programa a medida que lo escribe y a medida que lo lee. Si yo quiero saber qué hacen estos dos programas, siempre va a ser mucho más fácil leer el declarativo, porque justamente es declarativo. No tengo que ejecutarlo con la cabeza, ni tener en la cabeza todo ese estado que el software va haciendo a medida que se ejecuta. Así que medio esa es la definición entre la definición de programación funcional y la diferencia, o sea, tratando de definir lo que es la programación declarativa, que de vuelta, o sea, eso capaz que es una carencia mía de que no busqué suficiente o de la información que hay en internet, que se plantea como la diferencia entre los dos estilos de programación, y esta es la diferencia, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos programación funcional vamos a tener un código más de esta manera, más declarativo, más enfocado en lo que está pasando, que en el cómo está pasando, y cuando trabajemos en algo más imperativo vamos a tener que como destilar el resultado del programa de lo que está pasando. O sea, vamos a tener que derivar el qué a partir del cómo, que es lo que está pasando acá. ¿Qué preguntas tienen de eso? O mejor dicho, si tienen alguna pregunta, o si se entiende, si no se entiende, si tienen alguna experiencia con programación orientada a objetos no sé, que les parezca, que les valga la pena acá comentar. No, más o menos la diferencia se entiende, sí. A mí se me hace más fácil hacer funciones que declarar objetos, por ejemplo. Claro. Bueno, también a ver, a nosotros nos resulta, cuando nosotros laburamos mucho en programación, bueno, y Paloma seguramente lo tiene presente, voy a hacer referencia a ScaleStack infinitas veces, porque ScaleStack es un proyecto en el que trabajamos con Paloma, y lo arranqué yo de cero usando estos paradigmas. Entonces está bueno porque ya lo viví de primera mano. Al final termina siendo mucho más fácil, para mí siempre fue mucho más fácil definir el software como una serie de pasos a seguir. Por ejemplo, yo te digo, che, hay que agregar un usuario, que creo que es lo más natural aparte. Si yo digo, necesito agregar un usuario al sistema, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, primero valido el email, después valido la contraseña, después lo guardo en la base de datos y después le devuelvo un feliz cumpleaños, ¿no? Es mucho más fácil pensar el problema en pasos y en qué va a pasar que pensarlo en cuestión de actores y cómo van a interactuar entre ellos. Es más fácil decir eso, decir, che, bueno, va a haber un formulario, un usuario, una base de datos,
un servidor web, el servidor web va a hablar con el usuario va a hablar con la base de datos, ¿no? O sea, la programación funcional también es un poco más sencilla en lo que es resolución de problemas de esa manera. Con el tiempo, o sea, en esto vamos a basar todo, ¿no? O sea, en esto de programación funcional, por lo menos la parte de backend, la parte que es de lógica de negocio y APIs, la vamos a hacer con más pensándolo así, más declarativo y no tanto orientado a objetos. Y después, bueno, no sé, ¿tiene alguna otra pregunta más o alguna nota que quieran hacer? Sáquense A todo. Sí. nivel, a nivel de programación orientada a objetos, yo que siempre me manejé así, puede ser, no estoy metido en el tema, por eso justamente estoy acá para Tranqui. ver de qué se trata, pero puede ser que hay mucha más encapsulación en lo que es orientado a objetos, ¿no? Acá es más, bueno, toda una hoja con distintas, lo puedes leer así, pero no hay tanto encapsulado, puede ser, o se encapsula de distinta manera. Se encapsula, ahí va, eso te iba a decir, se encapsula de distinta manera. A ver, porque al final del día, o sea, saliendo, ¿no?, de la programación, ¿no? A mí me gusta mucho tratar de pensar que nosotros resolvemos problemas, ¿no? Entonces, el paradigma que nosotros usemos para resolver problemas, independientemente de si lo programamos o no, es diferente según el paradigma. O sea, si vos lo pensás dentro del paradigma de objetos, es lo que decía recién, vos lo vas a pensar, la primera pregunta que vas a decir es, bueno, ¿cuáles son los actores que yo preciso tener en este partido de fútbol que está pasando acá, ¿no? Bueno, voy a tener un usuario, voy a tener un esto, voy a tener lo otro, o sea, vas a pensar en objetos, literal. Cuando lo pensás en funciones, vos seguís encapsulando las funcionalidades, lo que no lo encapsulás dentro de entidades. O sea, vos decís, bueno, tengo que validar un objeto, el email de un usuario. Cuando vos lo haces pensando en objeto, vos decís, bueno, primero tengo que tener un usuario. Cuando tenga el usuario, de ahí puedo hacer que el usuario valide un email. Acá es una función, podés tener una función validar usuario. Y lo que tiene es que bueno, ojo, no es que sea todo pros, ¿no? Algunas contras también tenés. El pro que tiene es que es un poco más sencillo. Precisás validar un usuario, haces una función y decís validar el usuario. Y listo, es una función. No tenés que armar tanto complejo. Obvio, después, cuando es más grande, sí te conviene capaz que tener un poco más de como de repente otro paradigma diferente. Capaz que cada paradigma ayuda en los distintos tipos de problemas, ¿no? Obviamente, hay problemas que se resuelven mejor de una manera que la otra. Pero para lo que es tipo APIs e información, tipo encapsular en funciones es como bastante más sencillo. Conveniente. Sí. ¿Quién es Actrombo? Toda esta gente anónima de internet. Bueno, No sé, pero me dio gracia. Estuve a punto de mandarle una foto de Actron 600. mandale. Bueno, ahora para seguir, algunos conceptos, ¿no? Porque dijimos que un paradigma es un conjunto de conceptos, ¿no? Y como patrones y teorías, etcétera. Bueno, un par de conceptos de la programación funcional, no son todos los conceptos, pero son medio que los conceptos básicos que tiene que tener un programa para que uno lo pueda usar como funcional. Y una pequeña nota, o sea, esto está todo en JavaScript. JavaScript no es un lenguaje funcional, tiene ciertas características que en realidad JavaScript es como muy dinámico, viste que a veces, ahora, no sé ahora cómo se enseña JavaScript, pero en el momento que yo aprendí, cuando arranqué a programar JavaScript, se enseñaba que JavaScript era un lenguaje de programación multiparadigma, porque podías hacer tanto programación funcional como programación orientada a objetos. Incluso ahora en las últimas versiones le agregaron clases y no sé qué más, pero son todas como sintaxis ahí para que esconden otras cosas. Bueno, en fin, esto está hecho en JavaScript y lo vamos a hacer usando las funciones. Entonces, bueno, el primer concepto para que un lenguaje se pueda usar de manera funcional, más o menos, digamos, sin volverse loco, tiene que tener esto que se llama First Class Functions. Dice, las funciones pueden recibir otras funciones por parámetro y devolver funciones como resultado. Esto es como una máxima, ¿no? Es como son esas definiciones medias tramposas. Pero lo que quiere decir esto es que yo puedo guardar una función en una variable. Cosa que en los lenguajes
estrictos de programación orientada a objetos, vos no podés. Una función como tal no existe. Una función siempre existe como un método. O sea, si yo tengo un pequeño algoritmo, ese algoritmo tiene que estar linkeado, conectado con una entidad. No puede existir por sí sola la función. Siempre existe como un método de un objeto. Entonces en los lenguajes o en el paradigma funcional existen las first class functions. Se le dice first class porque están, digamos, en la misma jerarquía que los objetos, por así decirlo. Son de primera clase. Y no sé, si fueran mejor dicho, en los lenguajes orientados a objetos son como de segunda clase. O sea, las funciones solo existen después de los objetos. Una cosa así. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, en JavaScript nosotros podemos agarrar una variable, duplicar y decir que esa variable es una función. Podemos guardar una función dentro de la variable duplicar, y después tenemos la función map que puede recibir esa variable como parámetro. Entonces esto acá ya, o sea, esto es como un pequeño concepto que abre como muchas puertas en lo que es el paradigma. No es como que bueno, ahora que podemos recibir funciones por parámetro y tal, si programas en JavaScript es como que ya estás acostumbrado. Pero si lo pensás bien, o sea, es como que abre muchas puertas el poder pasar funciones por parámetro. Bueno, como para tener ahí, ¿no? Como para tener en cuenta. No sé, capaz que paro a hacer. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto de First Class Function? ¿La compliqué mucho? ¿O no? Seguimos. No, está bien. Sí, Bueno. está bien. Bien. Ok, otro concepto de paradigma funcional. Funciones puras. Las funciones puras no tienen efectos secundarios. Tenemos que hablar de efectos secundarios. Son idempotentes y thread safe. Tenemos que hablar de todas esas cosas. ¿Qué son los efectos secundarios? Bueno, como dijimos al principio, ¿no? Una función tiene tres cualidades, digamos. Tiene un input, o sea, tiene parámetros, tiene las cosas que yo le voy a dar para que trabaje. Tiene un output, que es lo que es el resultado, ¿no? Lo que me va a dar producto del cálculo que hace la función. Y después tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios son otros outputs que no están relacionados con el output que me dio. Por ejemplo, si guardara algo en una base de datos. Imagínense que yo tengo una función que le doy de vuelta usuario y contraseña. El loco me devuelve un usuario nuevo y al mismo tiempo guarda el usuario en una base de datos. O sea, no. Ese guardado a la base de datos es un efecto secundario. Después, ¿qué más? Idempotencia. ¿Qué es la idempotencia? La idempotencia significa que si yo hago una operación infinita cantidad de veces y no cambia el resultado, eso significa que es idempotente. Si yo hago 2 más 2 un millón de veces, 2 más 2 sigue siendo 4. La operación 2 más 2 es idempotente. ¿Se entiende esa parte? De idempotencia es importante ese concepto aparte. Hasta acá abajo, qué boludo. Es la propiedad de una operación que no cambia su resultado a pesar de ejecutarla más de una vez. Y ahora mezclamos todos estos conceptos en lo que son funciones puras. Y thread safe quiere decir de que... ¿Me apagas? Thread safe quiere decir que si yo tengo un procesador con varios hilos, yo puedo poner esa función a correr en todos los hilos y no tengo problema, es seguro, ¿no? Es thread safe. Que no es lo mismo con funciones que sí tienen efectos secundarios. Ustedes imagínense que tengo una función que guarda un usuario. Y esa función debería validar que el email del usuario exista. A ver si le pego con el ejemplo. Si yo agarro esa función con los mismos parámetros y la ejecuto 6 veces a la vez, no es thread safe. Esa función debería pasar 6 veces. ¿Por qué? Porque como corren todas al mismo tiempo, la primera no tiene el mail, la segunda tampoco. O sea, todas entienden de que el mail no está guardado en la base de datos, entonces todas funcionan. Eso no es thread safe. Como todas dependen del estado de la base de datos, esa función yo no la puedo ejecutar en paralelo. La tengo que ejecutar una tras de la otra. La primera vez pasa porque el email no existe en la base de datos, la segunda vez no pasa porque ya existe. ¿Se entiende? Esa función no es thread safe. O cualquier otra función que dependa del estado de la base de datos, por ejemplo. Yo qué sé. Si tengo que dar la hora. Si yo tengo una función que me da la hora y la corro en paralelo, todos me van a dar diferente valor. No son idempotentes. La función que da la hora, por definición, no es idempotente y no es thread safe.
porque yo no puedo ejecutarlo en varios, muchas veces en paralelo y obtener el mismo resultado, porque tiene efectos secundarios. Entonces, bueno, las pure functions, las funciones puras, son las funciones que no tienen efectos secundarios, o sea, que no influyen ni son influidas por el ambiente alrededor. La función de fechas es todo efecto secundario, porque la función cuando yo la ejecuto, bueno, la función de fechas es un ejemplo horrible. Bueno, por ejemplo, el 2 más 2, la suma, una función suma es una función pura. Porque si mi función de suma recibe dos números, yo la puedo ejecutar la cantidad de veces que yo quiera, en paralelo todas las veces que yo quiera, y la función siempre me va a dar el mismo resultado. Si yo le mando 2 más 2 100 veces en paralelo a 1.000.000, me va a dar 4 en todas ellas. Eso es una función pura. ¿Se entiende más o menos? Creo que me fui por la rama un poco. Pero ese es otro concepto también que tiene el paradigma funcional que es importante tener presente. ¿Por qué es importante tener presente? También porque justamente los problemas que tiene la programación orientada a objetos, que los hereda la programación funcional por naturaleza, son los problemas con el estado, son los problemas con los efectos secundarios. Lo que tiene lindo la programación funcional es que los efectos secundarios son como tenemos funciones puras. Cuando programamos usando el paradigma funcional, estamos como muy conscientes de los efectos secundarios. Decimos, esta función es pura, esta función no es pura. ¿Se entiende más o menos? Háganme preguntas, a ver si no se entiende esto de los efectos secundarios. ¿O cómo la ven? No, esa parte es una función que si le pasás siempre los mismos parámetros, te va a dar siempre el mismo retorno. No va a cambiar. Es eso. No hay vuelta. Bueno, tiene la condición esta también de los efectos secundarios también. Puede haber una función pura que te devuelva siempre lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una función suma que siempre me devuelve 4, pero también guarda el resultado en la base de datos, eso no es una función pura. O sea que también tiene la condición de que no puede tener efectos secundarios. Pero va por ahí. Está bueno que realice solo una acción entonces. ¿Cómo? Que realice una acción sola esa función. Que no toque varias cosas. Solo el resultado, ¿no? Que solo del resultado. Sí, puede ser. A ver, no sé si necesariamente puede ser, porque puede haber una función pura que sea una función compuesta también. A ver, si yo tengo una función agregar usuario que es pura, mi función agregar usuario puede validar el usuario, puede generarle un ID, un identificador, aunque no lo haga desde una base de datos, puede calcular algo así en el aire. Bueno, en realidad no sería, bueno, en fin, pero puede hacer varias cosas la función, no tiene por qué necesariamente hacer una función. Las características son esas, o sea, mientras yo la ejecute siempre de la misma manera y siempre me dé el mismo resultado, y aparte no influya lo que tiene afuera, o sea, no guarde en una base de datos, no lea de algún lugar, eso es una función pura. Si pensamos en la suma es la más fácil, no necesariamente la suma, capaz que poner una suma compuesta, una operación compuesta matemática que haga varias cosas diferentes, que haga sumas y multiplicaciones a la vez, eso sigue siendo una función pura, porque si yo le mando la misma combinación de parámetros me va a devolver lo mismo. Si yo le digo 2 más 2 por 4 dividido 3 me va a devolver siempre lo mismo. Casi digo un resultado ahí, me iba a regalar a que hiciera 2 más 2 por 4 dividido 3. Tan rápido por las matemáticas no ando. Bueno, este es otro concepto que está bueno a ver si lo puedo explicar. Del paradigma funcional, que son funciones recursivas. Y acá, ¿por qué no puse un...? Esto está bueno, estaría bueno compararlo con lo imperativo. Bueno, las funciones recursivas se invocan a sí mismas repitiendo una operación hasta que se cumple una condición de salida. Por ejemplo, imagínense una operación por eso. Tendría que haber puesto un ejemplo. Bueno, a ver qué ejemplo tengo acá. Acá tengo una función que es recursiva y lo que hace es duplicar el valor de los ítems de un array.
Entonces, ¿cómo capaz que lo contrastamos con lo imperativo? O sea, ¿cómo haría yo si yo tengo un array y quiero calcular el doble de cada ítem? Haría un for, ¿no? Digo for i igual 0, le pongo la condición de que termine y le digo el incremento ahí, ¿no? Le digo i igual 0, menor que el array, punto length, y le digo anda de a 1. Y después digo, bueno, array i igual a array i por 2, ¿no? Es una cosa así, con un for. Esa sería como la manera imperativa. En programación funcional, a ver, de vuelta, JavaScript, ¿no? O sea, en JavaScript es medio que agarramos lo que nos conviene en el momento. O sea, si lo tuviéramos que hacer en JavaScript, no lo hacemos con una función recursiva, lo hacemos con un for y fue. En un lenguaje de programación estrictamente funcional, no tendríamos algo como un for, tendríamos que hacerlo así, ¿tá? Entonces, lo que hace la función es decir, bueno, es medio, a ver si se entiende más o menos por este ejemplo. No sé cómo lo expliqué antes con un ejemplo tan choto. O sea, básicamente lo que hace es, yo llamo a la función duplicar y le digo, empezá por el 0, ¿no? Entonces, llama la función duplicar, arrancamos por esta línea. Dice, bueno, el ítem del array que esté en esa posición, multiplicámelo por 2. Y luego la parte recursiva, la parte que vuelve esto una función recursiva, es que la función se vuelve a llamar a sí misma. Si ven acá, dice return duplicar, le vuelve a pasar el mismo array, pero aumenta el índice en 1. Entonces la manera en la que esto digamos como que se explaya en la ejecución es así. Duplicar, yo llamo a duplicar con el valor 0. Esa función duplicar llama a la misma función duplicar con el mismo array, pero valor 1, duplicar con el valor 2 y duplicar con el valor 3. ¿Tá? Es una función que se invoca a sí misma, como dice acá. Las funciones recursivas se invocan a sí misma, repitiendo la operación hasta que se cumple la condición de salida. ¿Cuál es la condición de salida acá? Esta que está al principio. Dice, si el array no tiene un valor en ese índice, devuelve el array. Entonces ahí lo que pasa es que esto va subiendo así, ping, 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 y vuelve a esta variable. Recursividad es uno de esos temas que son complicados. Yo me acuerdo hace como 2 años ya. Para mí los últimos 2 años con la pandemia no existieron, pero tuve una entrevista de trabajo con un loco que se me hizo el canchero y me dijo, che, ahora hacemos una función recursiva que me averigüe esto, y quedé como loco. Porque las funciones recursivas son como medias difíciles de pensar, ¿no? Es como que vos tenés que aplicar una función y después tenés que pensar como en el backtrack, digamos, cuando se cumple la condición de salida, tenés que ir para atrás. Y A mí me pasó de usarlo en un menú. Sí. Como no tiene fin, digamos, vos podés poner su menú en cualquier página web. Ahí Y va. empecé a hacerlo con for y dije, pero acá necesito el número fijo y no tengo. Claro. Ya después ahí con otro loco vimos que era con recursión y tal, era la única forma. Ahí va, viste, después hay ciertos problemas que se prestan para la recursión. Es así. También lo que tiene JavaScript, al ser un lenguaje que es tipo MIDI, JavaScript tiene un límite en este tamaño, en este stack, ¿no? O sea, vos podés llamar la función duplicar, puede llamar a la función duplicar, o sea, se puede llamar a sí misma, creo que hasta 100 veces. Si se ejecuta 101 ya no te deja. A ver. Vamos a probarlo. A ver. Tengo un array, un índice, digo si no array y return array. ¿Cómo era? Array i es igual a array i por 2 y return duplicar array i más 1. Entonces esta es la función que estaba ahí. Ahora yo digo var array de onda nomás igual 0 y menor a 100. Armo un array de 100 ítems y digo duplicar array. A ver. No es 100. ¿Cuánto es? 10.000. Sé que JavaScript en un punto me va a decir que... Uf, 10.000. se la bancó. ¿Verdad? Se la banca. No. Me fue al carajo. Bueno, si me desconecto ya saben por qué fue. Killer, ahí está. Da igual, esto es un background, ¿ven? Es una máquina virtual. Si se tranca la máquina virtual, tipo está. Bueno, igual, no sé qué kill dice.
Antes te decía, antes te tiraba una... ¿Qué versión de Node tengo? 16. Creo que la instalé hace poquito. Se ve que le subieron el número y le quitaron el error de demasiadas iteraciones. Pero está, vieron que tiene un límite. O sea, podés llamar a la función dentro de sí misma una cierta cantidad de veces antes de que te mate el coso. Que está bueno ahora porque si lo aumentaron a como 10 millones, ya está, mejor, podemos hacer más cosas. Bueno, está, recursividad es un tema en sí mismo. Y está, es precioso, pero es tan precioso como complicado. ¿Qué más? Bueno, Tail Call Optimization. Esto es como una extensión de esto esto, lo que estamos hablando recién, funciones recursivas. Tail Call Optimization, a ver qué dice. Las funciones recursivas requieren de un stack de memoria, ¿tá? Esto. Ahora, capaz que hablamos un poquito más del stack de memoria, que crece de manera lineal con la cantidad de recursiones. Algunos lenguajes de programación usan Tail Call Optimization para transformar las funciones recursivas en llamadas imperativas, eliminando el uso del stack. A ver, ¿cuál es la diferencia principal entre hacer un for y hacer... O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto y la función recursiva? Que cuando yo ejecuto una función en JavaScript, o no sé, en los otros lenguajes es igual, JavaScript se recuerda este contexto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se va armando de esta manera. O sea, la función duplicar, la primera función duplicar no se puede dar por terminada hasta que se termine de ejecutar la siguiente función duplicar, que recursivamente no se puede dar por terminada hasta que no termine la tercera, que no se da por terminada hasta que termine la cuarta. Entonces así vos vas acumulando espacio en memoria. O sea, el JavaScript no se anima a terminar la ejecución de la primera función hasta que todo lo que está adentro se termine de ejecutar. Y así, como decía acá, esto va creciendo linealmente con la cantidad de recursiones. Si yo tengo un array de 100 ítems, esto va a ir acumulando ejecuciones 100 veces hasta que llegue al 100 y luego vaya como matando la función. Va a decir, bueno, la última función terminó, por lo tanto puede terminar la anterior, por lo tanto puede terminar la anterior, hasta que llega la primera y llega acá. Y me diga, bueno, ya terminó de ejecutar la función duplicar. ¿Tá? Entonces eso se va acumulando linealmente en la memoria. Y por eso es que tiene un límite, porque vos decís, bueno, una ejecución atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra, va aumentando la cantidad de ejecuciones de la cual JavaScript se tiene que acordar que están corriendo al mismo tiempo. Entonces en un momento te dice, ya fue, no me acuerdo más. Cuando vos lo haces con un for, eso no pasa. Porque por ejemplo en este caso, cuando dice array push, el loco no tiene que acordarse de la iteración anterior. Esto es literalmente lo mismo si yo hiciera esto, por ejemplo, ¿no? Es más o menos lo mismo que hacerlo con un for. Es lineal. No es que sea lineal, es... nada, no es recursivo. La segunda iteración no tiene que acordarse de que existe la primera iteración, digamos. Puede hacer la primera iteración, olvidarse, hacer la segunda, olvidarse, hacer la tercera y olvidarse. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace esto del Tail Call Optimization? Es una optimización, ¿tá? Optimization. Tail Call, lo que significa es justamente esta... Tail es cola, ¿no? Como la cola de los perros. La parte de atrás de la llamada, el lenguaje, el compilador o lo que sea, detecta que la última línea de la función duplicar es una llamada a sí misma. Entonces dice, bueno, en vez de dejar esto así recursivo, lo puedo cambiar a algo que no necesita un stack. Entonces ahí termina siendo como una cosa así, duplicar 0, no, o sea, obviamente no es literalmente así, pero lo desarma y lo hace de otra manera, de manera de que la función no requiera acumular memoria. ¿Tá? JavaScript no tiene esto, pero es algo que está bueno saber que existe. La verdad no sé qué programa, a ver, pensando así mal y pronto, me cago en Dios, ahí. Rust Tail Call Optimization. A ver si Rust tiene. Bueno, hay una historia relacionada a la Tail Call Optimization en Rust. Busco Rust porque Rust es el lenguaje de programación para Solana. Vieron que yo estoy agitando con Solana por todos lados. Y Rust es funcional. Pero esto lo voy a pasar por el Discord.
En fin, lo dejo ahí. Hay una historia de Tail Call Optimization en Rust que no conozco. Y después la voy a leer. ¿Se entiende más o menos cómo es esto de la recursión y de la optimización, la Tail Call Optimization? Sí. Creo que ya me fui por las ramas suficiente. Bueno, a ver si me queda alguno más. Ah, qué boludo, mira, acá tiene un ejemplo. El código luego de la optimización no usa el stack. En definitiva, o sea, esta función duplicar que teníamos acá se puede reescribir como esto, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos el compilador, diríamos, mirá, esa línea del final es esta función es recursiva, reescribámosla. Y podríamos cambiarla, escribirla de esta manera. Entonces, en definitiva, terminaríamos con el mismo resultado. Y estaríamos como ayudando al programador que resolvió el problema de forma recursiva. Nosotros lo pasamos a imperativo y decimos, mirá, flaco, aparte de resolverte el problema, a ver qué más hay acá. Esto del actor model ya no lo digo más, es un embole. Bueno, y lo último que tiene los paradigmas funcionales. Hay un solo paradigma funcional. Es esto de los type systems. ¿Qué son los type systems? Bueno, vamos a ver. Nos permiten manipular estructuras de datos complejas y nos dan herramientas para asegurar la calidad del código del compilar en la ausencia de otras técnicas como test-driven development. Ok. No explicó absolutamente nada sobre type systems. Déjenme ver si lo puedo explicar yo. Los type systems. ¿Les puedo mostrar un ejemplo o no? O sea, imagínense que nosotros tenemos funciones con parámetros. ¿Alguno ha trabajado con Java o con Rust o con alguna cosa de esas? ¿Con Java alguno ha programado alguna vez? Sí, pero muy poco. Bueno. No se entiende nada, Martín. Disculpa. Sí. Yo Java. Bueno, entonces saben, ¿vieron cuando en Java ustedes tienen que poner, viste que en Java vos tenés que poner la... Estoy cansado como explicar esto, la puta madre. Tendría que tener una... No sé por qué no puse nada acá, esto no explica nada. Dice para qué es, pero no dice qué es. Vieron que en Java, o sea, vos tenés lenguajes que son... Después los lenguajes, aparte de cómo dividirse por categorías... O sea, hay varias categorías para dividir los lenguajes. Tenés por ejemplo, los son orientados a objetos, tenés los interpretados versus los compilados, ¿no? Y después tenés los que son tipados y no tipados. Entonces, por ejemplo, Java es orientado a objetos, que ahora no tanto, creo que en las últimas versiones de Java le agregaron lambdas y funciones, o sea, medio que ya puedes hacer lo que vos quieras. Tenés lenguajes como Rust. Rust es un lenguaje funcional, o sea, no tiene clases. Después tenés interpretado contra compilado. Java es compilado, vos antes de correrlo tenés que compilarlo para que eso genere el bytecode y después que el bytecode corra en la máquina virtual esa que tiene. JavaScript es interpretado. Yo escribo el JavaScript y le digo, tomá, este es mi código al node, ¿no? Como hice recién acá. Yo hago así, le digo, acá tengo el código y el loco lo interpreta del código fuente. Yo no tengo que compilar el fuente. Y después está el tipado, o sea, está ahí los lenguajes que te piden que digas qué tipo son las variables y los lenguajes que como JavaScript que o infieren los tipos o dicen bota o tienen alguna manera de laburar con las variables sin saber qué son, como JavaScript. Por ejemplo, en JavaScript, si yo agarro esta variable array y le digo, no sé, array.map, por ejemplo, voy a decir function así, JavaScript va a tratar de ejecutar la función map sobre esto, lo que sea que haya dentro de array, y si no hay una función map, me va a decir, che, mirá que en array no hay ninguna función map, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna función que tenga el objeto pero que no tenga un array, no, al revés, vamos a hacer así. Si yo transformo esto en 3, por ejemplo, y corro, JavaScript me dice, .map no es una función. Esto es porque JavaScript no es un lenguaje tipado. Si yo tuviera bueno, aparte en general los lenguajes tipados son compilados. Por ejemplo, no sé si han usado TypeScript también, si han escuchado TypeScript. TypeScript es un lenguaje tipado que en definitiva es JavaScript con tipos. Entonces, los lenguajes tipados te piden que cada vez que vos definís una variable le digas un tipo. Entonces, por ejemplo, TypeScript
me diría que tengo que hacer una cosa así. Tengo que decir la variable array es del tipo array y el valor es este. Y luego el compilador va a decir, bueno, mirá, si yo hiciera esto que hice recién y le pusiera un 3 acá, cuando yo trate de compilar este código, el loco me va a decir, che, mirá que me dijiste que la variable array es de tipo array, pero le estás pasando un 3. Nada que ver. Y ahí el loco no va a querer compilar. Me va a cortar la compilación y me va a decir, no, arregla esto y después compilar el programa de vuelta. ¿Tá? Y al mismo tiempo, esos tipos en todos los lados donde yo defino una variable me va a pedir que le declare qué tipo es también. ¿Tá? Y esos son lenguajes lo que se llama fuertemente tipado. En general, los lenguajes de programación funcional, excepto JavaScript, que es como un Frankenstein, Rust, por ejemplo, es fuertemente tipado. Entonces vos tenés que siempre... yo creo que tengo código para mostrar de Rust acá. Así ya que estamos, podemos hincarle el diente a Solana también, que si quieren después. Por ejemplo, esta es una función en Rust, ¿no? No sé si están viendo, ¿se ve ahí agarrando un cachito? Sí. En las funciones de Rust tenemos el 2 puntos que me dice, bueno, yo cuando defino una función, esto es una función, ¿no? El fn es para definir una función. Cuando defino una función tengo que decirle qué parámetro tiene y aparte a cada parámetro tengo que decirle qué tipo de valor es el parámetro. O sea, tengo que decirle este parámetro string, se llama string, es un string. Y lo que va a devolver la función es del tipo result con un montón de cosas más. ¿Tá? Acá lo mismo. Esta función verify receiver y signer va a recibir un receiver del tipo account info. ¿Tá? Entonces se maneja todo así. Esto de Rust está bueno para ir viendo de ejemplo porque está Solana y todo eso. Entonces, ¿para qué sirven los type systems? Ahora sí la diapositiva me ayuda. ¿Cómo andas? Nos permite manipular estructuras de datos complejas y nos da herramientas para asegurar la calidad de código. Nos permite manipular estructuras de datos complejas, ¿no? Imagínense que yo tengo un usuario. En JavaScript yo no tengo en JavaScript pelado, digamos, yo no tengo ninguna manera de decir, mirá que un usuario siempre tiene un email, siempre tiene un password. El password siempre es un string o siempre es esto o lo otro. ¿Tá? No tengo una manera de hacer eso. Entonces un type system, un sistema de tipos me permite a mí decir, bueno, mirá que el usuario tiene esta estructura siempre. Y después de ahí más complejo, ¿no? O sea, no tengo ningún ejemplo, pero imagínense una estructura compleja con más, yo qué sé, 10, 15 campos que todos tienen como sus subtipos. Cuando vos precisás asegurarte que una estructura de datos tenga todos los valores correctos, o sea, imagínate si tenés 10, 15 tipos y precisás que uno sea un string, que otro sea un número, que otro sea otra estructura de datos compleja en sí misma, etcétera. Y por eso dice, nos da herramientas para asegurar la calidad del código al compilar en ausencia de otras técnicas como Test Driven Development. En JavaScript, como no tenemos tipo de datos, lo que hacemos es cagarlo a test, básicamente. ¿Tá? O sea, tenemos una función que recibe un objeto, nosotros queremos que ese objeto sea un usuario, el usuario siempre tiene que tener un email, entonces lo que hacemos es hacer 3, 4 tests que prueban de qué pasa si yo no le mando un email que corresponda, ¿no? ¿Qué pasa si yo le mando un email que es un número? ¿Qué pasa si yo no le mando el email? ¿Qué pasa si yo le mando un email de esta manera? ¿Qué pasa si yo le mando un email de la otra? Entonces son dos maneras. El contraste que yo trataba de hacer acá es decir, bueno, son dos herramientas para controlar la calidad del código. El type system te ayuda a eso, a como tener bajo control las estructuras de datos que vos manejás. Y esto... Gaby, ¿vos tenías una lista de videos? No, el Fabri tiró una lista de videos que yo comparto siempre por ahí. ¿Dónde la tiró? Sí, por ahí ya le hago retweet ahí. Ahí están arriba. Anda por ahí. El Fabri se pasó con él. Estos screenshots son de una... Lo pineo. Ahí está. Ya queda. Bueno. No puedo. Lo tengo que pinear yo. Sí. Ahí está pineado. Yo tengo el video que es esto es sacado de Functional Programming Patterns acá. Este loco se va un poco de vuelta, ¿no? O sea, lo que yo tengo en estas diapositivas es como muy básico, es como una introducción. Este loco se va al hueso o sea, este loco programa en Haskell, ¿no?
programa no programa en Haskell, programa en F Sharp, que es el lenguaje funcional de Microsoft. Es como C Sharp y eso. Entonces está. Este loco habla de cosas que yo hasta el día de hoy no entiendo. Así que está. Y esto lo saqué de ahí, de la de él, ¿no? Que acá explica composición, explica lo que son yo lo uso para explicar lo que son los type system, pero también se ve el tema de la composition, ¿no? De cómo yo puedo agarrar dos funciones y transformarlas en una sola función para mi usuario. Por ejemplo, acá tenemos la función 1 que recibe un apple, ¿no? Una manzana, y la manzana es un tipo de datos, ¿no? O sea, imagínense que la manzana tiene, yo qué sé, el color y algún otro campo más. Entonces, esta función recibe una variable del tipo manzana y devuelve una variable del tipo banana. ¿Tá? Y después tenés otra función acá que recibe la banana y devuelve una cereza. Entonces, acá también tenemos los type systems, como les mostraba en el código acá de Rust. O sea, la función recibe un tipo de dato, devuelve otro tipo de dato. Y la parte de composición, yo, como tengo con estas dos funciones, ¿no? que una devuelve la banana y el otro la recibe, yo puedo crear una tercera función que compone estas dos funciones y hago simplemente que reciba una manzana y devuelve una cereza. Y acá, viste, dice, no te das cuenta de que está hecho de funciones más chiquitas. Entonces acá tiene un poquito también de composición, que si se acuerdan al principio de todo, en la parte de acá, bueno, paradigma de programación en la cual los programas se construyen a partir de funciones simples y compuestas. O sea, nosotros vamos a hacer funciones como la función 1 acá que recibe una manzana y devuelve una banana, y después vamos a hacer funciones más grandes que, imagínense la función validar usuario, validar el email de usuario. Esa función por sí misma no me ayuda para nada. Yo después la combino en otras funciones para que esa otra función haga uso de como subfunciones y me dé algo útil. En realidad, incluso este loco está bueno porque dice algo que está re interesante, que un programa, por ejemplo un software, es una función. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación web o una API web, ¿no? Mi API es simplemente una función que recibe una HTTP request y devuelve un response. Y esa perspectiva está buena. En el medio hay un montón de cosas, ¿no? Porque esas requests y esas response, o sea, las peticiones y las respuestas pueden variar de un montón de maneras, pero en definitiva mi programa es como una gran función que recibe eso. Bueno, esto del actor model es medio embole y no tiene nada que ver. Al final el tipo nunca aportó nada, así que no lo agarro más. ¿De qué quieren hablar? ¿Qué preguntas tienen? No sé, ¿les parece que está bueno esto? No sé, cualquier cosa que quieran largar. ¿Qué les pareció? Es muy diferente Rust a lo que yo he aprendido en los lenguajes de programación iniciales, como es el HTML, CSS, Java. Eso fue lo que más me quedó realmente ahorita. Sí, Rust está muy bueno. Yo la verdad no lo había usado hasta que me puse a programar para Solana. Y en Solana medio que no te queda otra. Creo que ahora hay gente que está haciendo otras cosas como con otros lenguajes. Pero está bueno, o sea, complica un poco el tema. Es básicamente lo mismo que programar JavaScript, pero con los tipos. El tema es que los tipos te complican un montón la vida, porque hay algunas funciones que te piden un tipo, yo qué sé, un array de bytes, ¿me entendés? Y vos decís, ¿de dónde saco un array de bytes? Tengo un string, entonces tenés que andar buscando cómo paso un string a un array de bytes. Y por ahí encontrás otra función que te lo hace, pero si le pasás un array de string, tenés que estar combinando funciones para lograr mandarle un maldito array de bytes con él. Yo qué sé, tiene otras cosas también relacionadas a memoria. Rust es medio como C++. O sea, es como un lenguaje de bajo nivel con agregados de alto nivel, como funciones y cosas de esas. Pero la idea de Rust creo que el que la hizo es medio como más para eso, ¿no? Más como recontra bajo nivel. Y de hecho en Solana vos laburás con arrays de bytes y cosas de esas. O sea, no trabajás al nivel de arrays ni de números. O sea, trabajás al nivel de... Si yo les muestro de vuelta acá, por ejemplo, este es un programa de Solana. Entry point.
Este es el punto de entrada típico en un programa de Solana, ¿no? Entonces, si ves los tres parámetros que tiene, o sea, Solana te manda ¿cómo es? ¿Dónde mierda fui? Acá. Cuando el runtime de Solana ejecuta la instrucción en tu programa, lo que hace es te manda, bueno, no sé por qué te manda la program ID, pero te manda una lista de cuentas y este instruction data son los parámetros. Es un array de bytes, literal. O sea, no te manda ni un string, ni un integer, ni nada. Te dice, che, mirá, acá están todos los ceros y unos que te manda el usuario. Fíjate cómo los lees. Es re de bajo nivel. En cierta manera está buenísimo, porque vos puedes, eso te da un montón de libertades. O sea, si vos querés mandar tipo ceros y unos, puedes mandar ceros y unos, que en JavaScript, digo, es un poco más complicado, por ejemplo. Pero está. Si quieren después hacemos Solana. No sé si vieron la invitación al Meetup ahí. Tiré un montón de cosas por el coso de Meetup. Si quieren, anótense que ahí vamos a estar haciendo un montón de Rust. Pero está. Esto de programación funcional también puede ser como una buena intro a cómo funciona Rust también. Porque Rust es funcional, tiene el type system, tiene esto. Les recomiendo que miren ese video. ¿Dónde quedó? Les recomiendo ese video que está muy bueno. Se mete muy... A ver, como... Yo estos videos, esa lista de videos que el Fabri fue compilando, es porque yo tengo como... Para cada tema tengo como un video que yo lo trato como un libro. O sea, básicamente una vez cada 3-4 meses agarro el video y lo pongo de vuelta y digo, a ver, ¿cuáles son las partes que todavía no entiendo de esto? Y agarro una y voy y trato de entender eso. Tipo digo, bueno, type system, ok, no entiendo type system, voy a estudiar solo los type systems. Entonces leo un poquito sobre type systems, guardo el video y después voy y lo miro de vuelta y digo, no entiendo nada. O sea, hay muchos de estos videos que están ahí que en realidad yo todavía no los entiendo 100%. ¿Tá? Que capaz que ahí por las dudas capaz que está bueno. Nada, si ustedes quieren discutirlos o alguna cosa, eso está muy bueno porque nada, hay unas cosas que yo todavía no entiendo de esto. Y bueno, eso es lo que es. Mañana, ¿dónde quedó? Acá. Mañana vemos un poquito de TDD. Ahí para TDD sí nos vamos a apoyar en el contenido. No tengo diapositiva para TDD. Lo que tengo es esto. Es el onboarding. Vamos a ir de acá para abajo y medio que vamos a ir viendo qué es lo que hay en este, ¿no? En este, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Artículo, no sé, en este coso, texto. ¿Está? Bueno, hagamos una cosa. Si no tienen nada como para preguntar así, tipo, que quieran tirar ahora, cuando tengan preguntas las tiran por ahí por el chat de onboarding, por donde quieran. Cuanto más público mejor, en realidad, así también salpica para los que no estuvieron. Dale, pegale. Bueno, y obvio, esto ya es como le decía, la idea es ir ida y vuelta, tipo, yo les tiro lo que tengo, ustedes contéstenme y vamos viendo. Y está, lo que va saliendo, va saliendo. Bien. Dale. Listo. Bueno, Gracias. nos vemos mañana. Dale, misma hora, vemos. mismo canal, Nos vemos, literal. gente. Arriba, abrazo. Chau. Adiós.